Bendiciones a todos, amados hermanos. Qué bueno que nuevamente el Señor nos permite nuevamente poder entrar ahí a sus hogares. Hoy vamos a estar viendo un tema bien precioso que se llama los otros ojos. Y tú vas a darte cuenta cómo el Señor nos ha capacitado, nos ha preparado para que nos vaya bien en esta vida, porque los pensamientos de Él son pensamientos de bien. Y hoy vamos a estar viendo otro aspecto más de cómo el Señor nos bendice, cómo el Señor quiere que nosotros vayamos siempre de gloria en gloria. Muy bien, entonces vamos a comenzar entonces con el tema de hoy y vamos a recibir el tema que se llama los otros ojos. Entonces, primero es importante que tú puedas entender y comprender que existen dos reinos. Existe un reino natural y existe un reino sobrenatural. Y también existen cosas visibles y también existen cosas invisibles. Ahora, las cosas naturales y las cosas visibles nosotros las podemos ver con estos ojitos que tú me estás viendo. Amén. Pero también en el reino sobrenatural, en el reino espiritual, existen cosas invisibles que también se pueden ver. Pero para eso se necesitan otros ojos. No es con estos ojos naturales. Precisamente por eso es que el tema de hoy se llama los otros ojos. ¿Por qué? Porque hoy vamos a darnos cuenta cómo Dios te ha dotado, te ha regalado otros ojos, fíjate bien, para que a través de esos otros ojos tú puedas ver lo que Él ve. Tú puedas ver lo que Él quiere que tú veas. En otras palabras, podríamos decir que a través de esos otros ojos es como que si tú estuvieras viendo con los ojos de Dios. Y entonces aquí es donde nosotros tenemos que vernos a nosotros mismos ahora, como hijos de Dios, fíjate bien, con una nueva naturaleza, como seres espirituales, fíjate bien, que ahora poseemos esos otros ojos. ¿Para qué? Para ver lo sobrenatural, para ver lo espiritual, para ver lo invisible. Entonces, es bien importante que tú puedas comprender que se necesitan, fíjate bien, esos otros ojos aquí en este mundo natural para poder entender, para poder comprender y para poder ver cuál es la voluntad de Dios para tu vida, cuál es la voluntad de Dios para su iglesia, qué es lo que Él quiere en este tiempo. Entonces, sin ese entendimiento, sin que nosotros podamos percibir eso, nosotros vamos a estar, fíjate bien, como las otras personas que no conocen a Cristo, ciegos y sin entendimiento de cuáles son los tiempos de Dios. Entonces, estos ojos espirituales, Dios te lo ha dado a ti cuando tú te convertiste en una nueva criatura. ¿Eso qué quiere decir? Fíjate bien, que cuando nosotros recibimos a Cristo, eso quiere decir de que tú te convertiste en una nueva criatura y a esa nueva criatura le fueron dados ahora esos otros ojos. ¿Para qué? Para que pueda ahora ver con los ojos de Dios, para que pueda ver lo que Dios ve. Y entonces ahora nosotros se puede decir que tenemos dos ojos naturales, que son los que utilizamos para movernos aquí y son parte de nuestros 5 sentidos naturales y que nos ayudan a percibir las cosas visibles nada más. Pero estos ojos no nos pueden ayudar, no nos sirven para nada en el ámbito espiritual. Es aquí en donde yo te estaba diciendo a ti al principio que Dios nos tiene bien diseñados. Él ha planeado tan a la perfección esto, que también Él pensó, fíjate bien, en darte esos nuevos ojos para que tú puedas ahora entender, para que tú puedas ver qué es lo que Él quiere que tú veas. Entonces, esos ojos
que te está dando Dios ahora a través de un nuevo nacimiento, a través de que ahora tú eres un nuevo hombre, una nueva persona, ahora eres una nueva criatura. Esos ojos no están obviamente en nuestro cuerpo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no pertenecen a lo natural, no están tampoco en nuestra alma, porque ahí ya podríamos hablar de que se podría confundir con algunas cosas, fíjate bien, que no están bien, sino que estos ojos están a nivel de nuestro espíritu. Ahí en tu espíritu, en donde está la intuición, ahí en donde está la conciencia, fíjate bien, y ahí es donde está la comunión. Esas tres áreas son las que conforman tu espíritu. Ahí es donde están esos ojos espirituales, en donde tú puedes ver, tú puedes percibir y tú puedes intuir ahora las cosas del reino sobrenatural. Entonces, es muy importante que tú puedas comprender que al hombre natural, fíjate bien, al hombre natural le es imposible ver todo esto, salvo que cuando venía de vez en cuando el Espíritu Santo, estoy hablando en el antiguo pacto hoy, cuando venía de vez en cuando el Espíritu Santo sobre una persona y a través del Espíritu Santo abría sus ojos y entonces podía ver, o sea, abría los otros ojos y entonces podía ver el mundo espiritual, entonces ahí podía ver con los ojos de Dios. Y en donde nosotros nos podemos dar cuenta sobre esta situación, por ejemplo, con Abraham. Abraham, recuérdate tú que él aún no había nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque Cristo todavía no había subido a la cruz aún. Recuerda que el nuevo nacimiento se da a través del Señor Jesús. Entonces Abraham todavía no había nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque estos otros ojos se le da solamente a aquellos que son nueva criatura en Cristo Jesús. Pero venía el Espíritu Santo sobre él y entonces ahí ya podía él con los otros ojos espirituales ver, fíjate bien, lo que Dios quisiera que viera. Y por eso es que Dios le decía a él, alza tus ojos y ve. Y entonces él podía ver. Ahora, porque había visto, fíjate bien, con esos otros ojos, eso había ayudado ¿a qué? A su fe. Y precisamente por eso es que Abraham creyó a Dios. Pero fíjate bien que primero Dios hizo a que pudiera ver el mundo espiritual, pudiera verse a él como padre de muchas familias, que él pudiera verse como padre de naciones, que él pudiera verse como padre de reyes. Y entonces fíjate bien que él se ve con esos otros ojos y entonces viene esa fe, viene esa convicción y por eso dice que a Abraham su fe le fue contada por justicia. ¿Pero por qué? Porque tuvo la capacidad de ver con los ojos de Dios. Entonces, es importante que nosotros podamos entender que ahora todos los cristianos, los que han nacido de nuevo, tienen estos otros ojos. Pero ¿qué es lo que sucede? Que muchos cristianos, fíjate bien, posiblemente tengan los ojos, pero tienen los ojos cerrados, fíjate bien, tienen los ojos nublados, tienen una vista borrosa. Y la Biblia habla sobre eso, de que hay quienes aún tienen un velo en sus ojos, o sea, tienen los otros ojos, pero ¿qué? Tienen un velo. ¿Y eso qué significa? Que pueden ver, fíjate bien, pueden ver, pero no pueden ver claramente, no pueden ver con nitidez. Y entonces vamos a aprender hoy que Dios ha establecido que si hay un velo, que si se mira de forma borrosa, bueno, que ese velo sea quitado para que podamos ver con nitidez y claramente cuál es la voluntad de Dios, que podamos ver claramente con los ojos de Dios. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, significa que muchos cristianos hoy ya son hijos de Dios, ya tienen los otros ojos, pero ¿qué es lo que pasa? O los tienen cerrados, no pueden darse cuenta de los tiempos de Dios, no pueden entender cuál es la voluntad de Dios, no pueden entender o ver con los ojos de Dios qué es lo que Dios quiere para su vida y para la iglesia en este tiempo.
Ahora, ¿en dónde surgió todo esto? ¿Dónde surgió esta ceguera? Fíjate bien, ¿por qué? Porque antes el hombre no era así. Antes el hombre podía ver. Fíjate bien, sí estaban funcionando esos otros ojos. Pero, ¿qué es lo que ocurrió? Bueno, ocurrió algo trágico. Si tú vas conmigo a Génesis capítulo 3, verso 5, dice, aquí Satanás hablándole a la mujer. Dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, hablando del árbol del bien y del mal, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Bueno, aquí, fíjate bien, lo que ocurrió fue que cuando cayeron en pecado, la verdad es que vino la ceguera. Así es, vino la ceguera a ellos. ¿Por qué? Porque murieron espiritualmente. Y entonces ya no podían ver lo sobrenatural, ya no podían ver la voluntad de Dios, ya no podían ver con los ojos de Dios. Y entonces esa ceguera espiritual, así como la muerte espiritual y así como todas las otras maldiciones que vinieron a causa de esa desobediencia, nos la heredaron a todos nosotros. Todo hombre y mujer que nace bajo este cielo y en este mundo viene contaminado, fíjate bien, con ese pecado que surgió allá en el huerto, incluida esa ceguera espiritual. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, que el hombre natural solo cuenta con estos dos ojitos nada más, que sirven ¿para qué? Para percibir las cosas que nos rodean. Es parte de nuestros 5 sentidos y solamente sirve para ver el mundo natural. Pero hay algo más glorioso, hay algo más grande, que es el mundo sobrenatural. Hay algo en donde Dios nos ha preparado, en donde nosotros vivamos, en donde nosotros nos vamos a mover, en donde vamos a existir, en donde vamos a morar, que es en el reino sobrenatural, en el reino espiritual. Y entonces, por eso es que la palabra dice que este cuerpo natural no puede entrar al cielo, no puede entrar a ese reino espiritual. Por eso es que un día nuestro cuerpo va a ser transformado, fíjate bien, va a ser glorificado, y entonces cuando se nos dé un nuevo cuerpo, cuando seamos semejantes al cuerpo del Señor Jesús resucitado, entonces ahí vamos a poder entrar a el reino espiritual. Mientras eso sucede, ahora tenemos, fíjate bien, una nueva criatura, nos han convertido en una nueva criatura. Hay un nuevo hombre que está en proceso de perfeccionamiento, y ese perfeccionamiento va a llegar a su final cuando nos den ese nuevo cuerpo. Pero mientras eso sucede, bueno, Dios ha diseñado que tú estés aún en este mundo con un propósito. Y mientras eso sucede, Él te ha dado a ti, te ha provisto a ti de dones, de capacidades, de habilidades, de ministerio, de autoridad, de poder, de todo lo que necesites para establecer su reino. Y dentro de todos esos regalos, de todos esos dones, están los otros ojos. ¿Para qué? Para que tú puedas ver con los ojos de Él. Y entonces, así como Adán fue cegado, esa ceguera ahora nosotros la heredamos. Y nosotros lo podemos entender también en la segunda carta, en el segundo libro de Reyes, capítulo 6, versos 14 y 17. Esta es una historia, si tú te recuerdas bien, donde Eliseo está siendo perseguido por el rey de Siria, y entonces él se va a una ciudad que se llama Dotán, y el ejército viene y rodea toda la ciudad. Y dice así la palabra de Dios: entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí que el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo,
porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Aquí puedes darte cuenta tú que el siervo ya había visto algo en el mundo natural. En el mundo natural, ¿qué es lo que él había visto? Había visto a sus enemigos rodeándolos. Y precisamente entró temor, entró miedo. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Eliseo viene, ora a Dios y le dice: abre sus ojos. Si ya los tenía abiertos, entonces no podían ser sus ojos naturales, eran los otros ojos. Y entonces viene el Espíritu Santo, fíjate bien, viene Dios, y lo que hace es que le abre los otros ojos para que ¿qué? Pueda ver, fíjate bien, el mundo espiritual, el mundo sobrenatural. Lo invisible se hace visible a través de estos otros ojos. Y entonces, ¿qué es lo que sucede cuando tú empiezas a ver con los ojos de Dios? Empiezas a darte cuenta que tus circunstancias no son las que parecen. Tu condición no es la que parece. Cuando tú empiezas a verte con los ojos de Dios y tú te ves como Dios te ve a ti, entonces tú te ves en victoria. Tú te ves prosperado. Tú te ves sano. Tú te ves empoderado. Tú te ves parado sobre la roca. Tú te ves con tu cabeza en alto, con tus manos en alto en señal de victoria. ¿Por qué? Porque Dios te ve así. Cuando tú te ves con esos otros ojos, así como Dios te ve, tú te ves justo delante de Dios. Tú te ves santo delante de Dios. Tú te ves como esa iglesia hermosa, preciosa. ¿Por qué? Porque así te ve Dios. ¿Por qué? Porque ahora tú eres el cuerpo de Cristo. Por eso es tan importante que nosotros podamos vernos así como Dios nos ve. Y solamente puede ser a través de esos otros ojos. Entonces, es bien importante que tú puedas comprender que para creer, fíjate bien, para creer lo sobrenatural es necesario que nosotros podamos ver las cosas invisibles. Porque cuando tú las ves, entonces las puedes creer, las puedes recibir como una verdad, y entonces eso se hace vida en ti. Y aquí podemos ver que el hombre natural está ciego. ¿Está ciego a qué? A las cosas espirituales, a las cosas sobrenaturales. Por eso es que la palabra de Dios dice que para el hombre natural las cosas espirituales son locura. Y precisamente por eso es que se ha levantado tanta gente, fíjate bien, dar una explicación natural a las cosas espirituales, cuando la Biblia dice que lo espiritual se discierne con lo espiritual. Entonces, por eso, si tú ya naciste de nuevo, si tú eres un hijo de Dios, ahora tú eres una nueva criatura y ahora tú tienes, fíjate bien, esos otros ojos que te dan la capacidad para poder ver lo que estos ojitos no pueden ver en el ámbito natural. Solamente se puede entender, se puede comprender a través de esos otros ojos para poder ver con los ojos de Dios. Por eso es que nuestro entendimiento tiene que ser alumbrado. Por eso es de que nosotros no podemos, fíjate bien, como hombres naturales, o sea, los que no han nacido de nuevo no pueden discernir las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Y aquí es en donde podemos nosotros darnos cuenta que también, y con esto quiero ir concluyendo, que así como el siervo de Eliseo, que tenía su mirada puesta en las circunstancias, tenía su mirada puesta en que había un gran ejército rodeándolos y que los querían matar, vino a su vida ¿qué? El miedo. Esa misma situación está ocurriendo hoy en día con muchos cristianos. Y con esto
quiero ir concluyendo. Fíjate que muchos cristianos hoy, que solamente tienen vista natural para ver esta situación de la pandemia, que han estado poniéndole mucho asunto y oído a las malas noticias, ha venido en ellos, ¿qué? Temor, ha venido miedo, ha venido angustia. Y entonces están viendo las situaciones de una forma natural. Oye bien, yo no quiero que tú me vayas a malinterpretar, porque no te estoy diciendo que no te cuides, que el virus no existe. Yo no estoy diciendo absolutamente nada de eso. De hecho, desde el principio les he pedido a ustedes que se cuiden, que guarden todas las recomendaciones sanitarias para no contaminarse. De hecho, yo salgo bien protegido. Y entonces, lo que yo te quiero decir a ti es que ciertamente nosotros no podemos tentar a Dios, ¿sí? De ir y decir, no, que yo soy cristiano, que a mí no me va a pasar nada, que yo soy inmune al virus. Eso no es cierto. Si tú no te proteges, te vas a enfermar, y si eres una persona en riesgo, te puede ir mal. Entonces, quiero que ustedes sepan bien que lo que les estoy diciendo aquí es que no podemos tentar a Dios. Sin embargo, fíjate bien, cuando nosotros cerramos los otros ojos espirituales y solamente nos dejamos guiar por nuestra vista, entonces va a venir temor, va a venir la angustia, va a venir el miedo. Así como el siervo de Eliseo, que solamente tenía ojos para ver sus circunstancias negativas. Esto es figura también de lo que le sucedió a Pedro allá en el mar cuando estaba caminando sobre el agua, que dice que él tenía su mirada puesta en Cristo Jesús, pero luego dice que quitó su mirada de ahí y empezó a ver la tormenta, empezó a ver las olas, los truenos, los rayos, y empezó a ver la tormenta, y entonces empezó a ¿qué? A hundirse, empezó a tener miedo, empezó a tener temor. ¿Por qué? Porque quitó su mirada de Cristo y puso su mirada en lo natural, en las circunstancias. Y entonces hay mucho cristiano hoy que ahorita está literalmente metido debajo de la cama, con temor, con miedo. Y está bien cuidarse, está bien que nosotros tomemos todas nuestras precauciones, pero si nosotros pudiéramos abrir nuestros ojos, los otros ojos, y ver con los ojos de Dios de cómo Dios te ha librado, cómo Dios te ha guardado, cómo Dios ha establecido que este no va a ser tu último día. Fíjate bien, yo te lo he dicho, que la Biblia dice que tu vida está guardada en Cristo Jesús y que no está dependiendo del coronavirus. Tu vida está guardada en Cristo Jesús y no está dependiendo del diablo. No está dependiendo de ningún hombre, ni de ninguna voluntad humana aquí. ¿Cuándo va a ser tu último día en esta tierra? Tu último día, tu último respiro aquí va a ser decidido por Dios. Y dice la Biblia que por más que tú quieras agregar más, no puedes. Y nadie, por mucho que quiera acortarlo, tampoco puede. Entonces tu vida está guardada en Cristo Jesús. Eso sí, no debemos de tentarlo, porque ese es el otro extremo. Lo que yo te estoy diciendo es que si tú pudieras ver con los otros ojos cómo Dios te ve a ti, que tus mejores días están por venir aún, que tu mejor gloria está adelante aún, tu mejor versión como esposa, como esposo, como ministro de Dios, como predicador, como hijo, como estudiante, está por venir. La mejor versión de tu matrimonio, aunque posiblemente esté bien hoy, está por venir porque puede ir mejorando. La mejor versión tuya y mía, la palabra dice que la gloria postrera será mayor que la primera. ¿Por qué? Porque entonces seremos semejantes a Cristo. Lo cierto es que muchos cristianos hoy tienen ahora esos ojos, pero o los tienen cerrados o tienen un velo. Y con esto quiero concluir. ¿Qué es lo que está propiciando que en los cristianos hayan velos? La Biblia lo dice, fíjate bien. ¿Sabes qué es lo que produce velo en los ojos, en los otros ojos que Dios te ha dado para que tú puedas verle a Él tal como Él es? Bueno, la Biblia lo dice. ¿Sabes qué es? La religiosidad
y el legalismo. Cuando viene a nuestra vida, aunque ya seamos hijos de Dios, aunque ya seamos cristianos, nosotros permitimos que venga a nuestra vida estas situaciones, eso viene a ponernos un velo a nuestros ojos, y entonces ya no podemos ver con la claridad de Dios. Ya no podemos ver con los ojos de Dios. Miramos las cosas distorsionadas. Incluso podríamos estar viendo a Dios como un Dios vengativo, como un Dios malo, como un Dios que está solo esperando a que cometas el primer error para caerte a garrotazos. Que algunos están percibiendo a Dios como un Dios que está enojado y que solamente está esperando el mínimo error para mandarlos de regreso al infierno. Eso es lo que hace la religiosidad. Eso es lo que hace el legalismo, y obviamente cuando se distorsiona todo, entonces también empezamos a ver con los ojos naturales, y entonces nos llenamos de temor y de miedo, y entonces no le servimos a Dios así. Fíjate bien, Dios te ha levantado a ti para que tú seas uno de sus valientes. Dios te ha levantado a ti para que tú seas su ministro, su siervo, su sacerdote. Y para estar haciendo la voluntad de Dios en esta vida es necesario que ser valiente, ser alguien que le cree a Él. Y para eso es necesario que tú puedas también ver con esos otros ojos, para que también tú puedas creer en tu corazón. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 12 en adelante, habla sobre este velo que todavía tienen algunos, pero que es necesario que les sea quitado. ¿Y por quién va a ser quitado? Ni por ti ni por mí, sino que va a ser quitado por el mismo Señor Jesucristo. Porque tu obligación, mi deber, es solamente predicar el evangelio de las buenas nuevas. Es predicar el evangelio de la gracia. Es predicar la doctrina de Cristo. Y Él es el que se va a encargar de quitar ese velo, porque nosotros no podemos convencer a nadie. Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? En la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versos 12 al 18, dice: así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Mira, amado hermano, es tan real esto que te estoy enseñando hoy, que ahí está en la Biblia. Dios lo dice, que la religiosidad y el legalismo ha venido a nublar la mirada. El legalismo, el querer introducir en la iglesia todo lo que Dios dijo que no debía ser. Incluso te acabo de leer ahí que esto debía de ser abolido. Así dice. ¿Para qué? Para establecer un nuevo pacto. Pero sin embargo, muchos cristianos están poniendo su mirada, fíjate bien, hacia atrás. No es hacia adelante, hacia el nuevo pacto, sino que están poniendo su mirada hacia atrás, y entonces es como que tuvieran un velo. ¿Sabes cómo es? Es como cuando alguien va manejando un carro. Fíjate bien. Y en lugar de ver hacia dónde va, porque en la carretera hay curvas, vienen otros carros en sentido contrario, y entonces uno tiene que poner su mirada hacia adelante. En lugar de eso, es como que si estuvieran manejando, pero viendo a través del retrovisor lo que quedó atrás. No sirve de nada. Y ahí es en donde les queda un velo. Pero te tengo una buena noticia. Dice el versículo 16: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu,
Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros, tú y yo, que ya no tenemos el velo, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Mira, esto es glorioso. Esto es tan hermoso. Y oye bien, solamente aquellos que no tienen el velo pueden entender estos versículos, pueden entender este mensaje. Pero aquellos que tienen el velo, leen los versículos esos y les dan otra interpretación, lo meten dentro de otro contexto. No pueden ver, fíjate bien, lo que Dios está enseñando aquí. ¿Por qué? Porque todavía tienen un velo. Y eso es lo que sucede con muchos hijos. No solamente para leer lo hermoso que el Señor dejó en su palabra. No solamente para ver a Dios mismo, que Él ya no es o no es un Dios vengativo, sino que es un Dios de amor, de misericordia, que está con sus brazos abiertos esperando para que todos los que en Él crean se puedan acercar con libertad. Y hay tanta bendición porque nosotros podemos ver ahora a Cristo a cara descubierta. Y cuando le vemos, entonces tú eres transformado, dice, de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Hasta qué? Hasta que llegamos a ser a la imagen del varón perfecto. ¿Y eso cuándo va a ser? Cuando Él venga, seremos semejantes a Él. Eso es ver con los otros ojos. Eso es tener abiertos los otros ojos. Eso es quitar el velo de los otros ojos. Y Dios quiere, primero, darte esos nuevos otros ojos. Él quiere que a través del nuevo nacimiento tú adquieras estos otros ojos, pero también si tú ya naciste de nuevo, Él quiere que te quites ese velo para que lo puedas ver cara a cara, con el rostro descubierto, y que tú puedas contemplar la hermosura de su santidad. Y el Salmo 146:8 dice: Jehová abre los ojos a los ciegos. Así dice la palabra de Dios. Es Él el que abre los ojos. Nosotros no podemos convencer a nadie de nada. Nosotros solamente tenemos que predicar lo que la bendita palabra de Dios dice. Y es el Espíritu Santo, es el Señor mismo que quita el velo de la vida de cada uno. Y con esto quiero concluir. Quiero orar por aquellos que quizás todavía no han nacido de nuevo y hoy, a través de ese nuevo nacimiento, se convierten en nueva criatura, y Dios, fíjate bien, te va a proveer ahora de esos otros ojos para que tú puedas ver con sus ojos y para que tú te puedas ver así como Él te ve. Bueno, la única forma es que recibiendo al Señor Jesús en tu corazón. Pero también quiero orar por aquellos que ya son cristianos, que son hijos de Dios, pero que todavía no tienen el entendimiento alumbrado. Todavía tienen ese velo. Todavía piensan que la voluntad de Dios es estar guardando ciertos preceptos, ciertos mandamientos, ciertas reglas, ciertas costumbres que muchos han introducido a la iglesia. Pero yo te lo acabo de decir, eso debía de ser abolido. Eso debía de desaparecer, porque la Biblia dice que el antiguo pacto es un pacto con defecto, pero el nuevo está fundado en mejores promesas. Pero es necesario quitar ese velo de la religiosidad y el legalismo, que solamente Cristo lo puede hacer. También quiero orar por ti, y si tú quieres ya sea recibir al Señor Jesús, o quieres hoy venir y renovar tu pacto, renovar tus votos con Dios y decirle: Señor, quítame este velo, repite conmigo esta oración. Amante Padre, en esta hora yo vengo delante de tu presencia, delante de tu altar, a recibir a Jesús como mi único y suficiente Salvador. Yo te pido perdón por todos mis pecados. Te pido que sea tu Espíritu Santo que venga hoy a mi vida. Que tú me proveas de esos otros ojos para poder ver tu voluntad, para poder entender tu voluntad, para poder hacer tu voluntad en esta vida. Te ruego que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida. Quita de mí todo velo de religiosidad y legalismo. Gracias, bendito Señor Jesús. Jesús. Amén. Muy bien, amado hermano. Quiero recordarte que es muy importante que tú puedas compartir
estas enseñanzas ahí en tu perfil para que los que tú tienes agregados, tu familia, tus conocidos puedan recibir esta bendición y que la palabra de Dios corra. Quiero recordarte que tenemos un canal en YouTube que se llama Misión Cristiana Rey de Reyes. Entra ahí, suscríbete y pon la campanita ahí para que te lleguen los mensajes cada vez que subimos una predicación. Entonces te va a llegar ahí para que tú puedas disfrutarla y también puedas compartir. El día de mañana, Dios mediante, nos miramos a las 8 de la noche por este medio. Recuerda que lo mejor está por venir, que la gloria postrera será mayor que la primera. Les amo a todos, saludos a toda la familia, bendiciones para todos.